Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rompiendo Paradigmas, donde se habla con la verdad. Hoy tengo un gusto enorme que no puedo evitar decir que tengo a uno de mis estudiantes estrellas, que ya fue estudiante mío. Él es Bruno Varela Sosa. Y quiero que conozcan de quién se trata este chico. Primero que nada, es un venezolano de madre panameña y padre venezolano. Estuvo trabajando por 2 años como coordinador del programa de modelos de la Cruz Roja en Venezuela. Estudió 3 años de medicina en la Universidad de Carabobo. Eso, mira, me encantó y yo dije que hubiera sido un médico fabuloso si continúa la carrera. Y actualmente es estudiante de la carrera de licenciatura de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Latina de Panamá. También estuvo 8 años en el programa de modelos de las Naciones Unidas como participante, delegado, gestor dentro del staff y en debate, y ha sido premiado consecutivamente como el mejor delegado a nivel universitario y también colegial, lo cual eso nos indica el tipo de liderazgo que tenemos de Bruno. Actualmente se desempeña como asistente administrativo de la franquicia de Texaco en Panamá. Y hoy nos trae un tema de mucha tendencia y muy profundo. Y se titula ¿Cómo forjar un profesional cuántico, educación y comunicación? Bienvenido, Bruno, a tu podcast. Esta es tu casa. De verdad que es un honor y un placer que hayas sacado tiempo para nosotros, para que nos desarrolle este tema que es de verdad que cuando me lo dijiste, a mí me encantó, me impactó. Gracias, profesora. El discernimiento del tema de hoy fue curado para poder llegar, porque obviamente usted es una súper profesional, usted es una consultora, usted es una profesora, usted es una académica, pero a la misma vez su perfil se parece mucho al de mi madre, porque mi madre también es todo eso mismo y más, porque mi mamá es recursos humanos, es metodóloga, es consultora, y como usted tiene un TED Talk o tuvo su TED Talk. Entonces, siento que compartir con usted es como hablar familiarmente y académicamente con mi madre. Entonces, obviamente, fui como a la raíz académica de decir, ¿cómo puedo yo? Porque tengo una oportunidad de poder compartir un conocimiento y un análisis que puede ser importante para todos los que escuchen esto, sin importar la edad, porque forjar un profesional cuántico no es nada más para personas jóvenes, es para personas en cualquier momento en su momento de carrera profesional. Entonces, porque podía hablar de muchas cosas, pero esto es tanto necesario como cuánticamente importante. Me encanta eso. Y fíjate, algo que quiero iniciar, Bruno, explícanos un poquito por qué la palabra cuántico dentro de este desarrollo sobre un profesional cuántico. Es decir, es que esta palabra la están utilizando mucho, por lo cual tiene una importancia. Entonces vamos a ir entrando ya en materia. Explícanos por qué es tan importante que sea un profesional cuántico en el tema de la educación y en la comunicación. Y me encanta tu intervención porque tú eres de una generación joven y ustedes ven a veces lo que otros no vemos si no estamos en el sistema de educación. Adelante. Ok. Hay maneras de verlo, porque cuántico es un tema, un término que se está usando mucho de manera coloquial, porque técnicamente es un adjetivo. Cuántico viene originalmente del tema de física cuántica, que es la física de las posibilidades. Entonces, obviamente, después viene un desglose, que entonces, cómo se comportan las partículas. Pero obviamente, como todo tiene una correlación en la vida, nosotros como personas también tenemos comportamientos y eso tiene que ver con la cuántica, y por eso es que se empieza a usar de un lado de física matemática a un lado de adjetivo en el mundo relacional, en la capacidad de una persona. Entonces, técnicamente cuántico es la cantidad de energía que tiene una partícula elemental, puede ser un electrón, una molécula, pero cuántico es lo relativo y lo perteneciente a la energía que uno tiene y lo que uno o una partícula da, ofrece o tiene una capacidad de. Entonces, ¿cuándo empieza a la palabra cuántico a ser más de referencia para nosotros como personas y ser utilizado en términos cualitativos? Es tanto en la capacidad de energía
que tiene esta partícula, como en lo que se llama salto cuántico. Entonces siento que estoy hablando muchas cosas como muy grandes, pero voy a reducirlo. Un salto cuántico es cuando algo transiciona de un estado de energía a otro. Y se supone que puede ser repentino o es transicional, pero eso es la décima parte de un 18avo de segundo. Obviamente para nosotros no es así, porque para ser alguien cuántico es como forjarse lentamente para llegar a un proceso o a un punto donde tú dices, soy una persona cualitativamente relevante e importante. Pero ahí es cuando empieza el término cualitativo, porque ahí es cuando empieza a hablarse de persona cuántica. Entonces, persona cuántica a veces es atado con el término espiritualidad cuántica, que es el cambio de realidad de una persona. Cuántico, a la misma vez, de manera regular, se usa como algo muy importante, de alta energía, que va más profundo, que ve más, que tiene más capacidad. Y por fin llegamos al término de profesional cuántico. Excelente. Profesional cuántico es un profesional que es capaz de cambiar su realidad, ir mucho más allá. Entonces, es cómo forjar un profesional cuántico. Eso es lo que vamos a hablar. Ok, excelente. Entonces, lo que hemos entendido, mira, me ha encantado toda esta antesala, esta introducción bien explicativa, que es esa energía. Es lo que le ponemos, como nosotros podríamos decirlo de una manera más sencilla y que genere pues empatía con las palabras, el plus que nosotros le pongamos a nuestras profesiones o ese como tal cual vamos a seguir la energía que vamos a desarrollar en nuestras actividades profesionales. Ahora, profesional, cuántico, educación y comunicación. Son dos escenarios, pero que están ligados. Ahí inicia tu explicación. ¿Por qué esos dos campos? Educación tiene que ver a cómo tú transmites tu conocimiento, más allá de la manera de comunicarse, porque eso es otro plano que en la educación es necesaria, y por eso es, como decirte, una de las palabras es parte de uno de los pilares. Pero educación es porque cómo tú logras impartir un valor añadido, una manera de ver diferentes las cosas, una capacidad, una resiliencia energética de que una persona pueda hacer algo más. Porque educación no es nada más enseñar 2 más 2 es 4 o el significado de esto es esto, sino uno, no nada más cómo aprender, sino cómo que otros aprendan. Porque con un profesional cuántico tú sientes que tú estás aprendiendo todo el tiempo y estás en una capacidad constante de que te renuevas, pero es puro punto de vista y es cómo puedo ver esto de manera diferente. Y suena súper, esto suena dificilísimo, entonces una persona cuántica está totalmente en un proceso metido, es cómo uno puede educarse y cómo uno puede educar en las maneras de que uno puede ser más. Y energéticamente hablando es lo que uno hace. Ahora, comunicación. Comunicación es, según la RAE, es el proceso de transmitir información. Pero hay maneras de comunicarse. Sí. Y en un mundo relacional es todo acerca de comunicación. Incluso cuando uno, si fuera un ingeniero, un programador, tú estás dando una manera de que el sistema se comunique. Pero en un mundo cualitativo, que es como nosotros, en la manera relacional, comportamiento organizacional, las empresas en las que uno se desempeña, incluso en el hablar de necesito que hagas esto en una compañía, es el proceso en cómo tú transmites información de manera asertiva, que esto es lo que es importante, para que algo se dé. Porque puedes hacerlo, pero la manera, y eso ahí es donde viene lo cuántico, en la que tú lo haces, hace que sea más. Ok, entonces aquí me lleva la pregunta. ¿Quiere decir que este tipo de profesionales cuánticos tienen algunas características que son notables que podemos decir, bueno, tienen esto, aquello? ¿Podrías mencionarnos? Vamos a primero ahora, un profesional de la educación, ¿qué tipo de características ustedes ven que debe tener? Está, como decirlo, la didáctica, que es
cómo tú puedes hacer que alguien aprenda algo en cualquier rango. Didáctico a veces se usa mucho para los niños, pero al final de cuentas, la manera de procesar a alguien la información es cómo tú de niño procesabas las cosas. Porque ese mismo patrón uno lo repite después cuando uno es adulto, incluso cuando uno no sepa y uno dice, uno es un profesional universitario que tiene una capacidad. No. ¿Cómo tú aprendes las cosas de niños? ¿Cómo tú aprendes las cosas de adultos? Entonces, en la educación, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando mucho últimamente de cómo podemos hacer para hacer más, cómo mejorar nuestra capacidad como profesionales o cómo ser cualitativamente mejores. Pero empieza desde la educación, desde la niñez. Entonces, es como esos profesores que tú te recuerdas en la escuela, de decir, es que este profesor hizo que yo entendiera esto. Y eso es educación cuántica. Cómo tú tocas a alguien y haces una conexión a través de comunicación para que la persona aprenda. Entonces, y comunicación, porque incluso eso se llama relacionalmente. Comunicación es todos los lados, no es nada más el trabajo, es con tu familia, con Es tus cierto. allegados, en el día a día. Entonces, ser un profesional cuántico también conlleva a comunicarse de manera asertiva en todos los niveles. Mira que yo quiero insistir porque como estoy en la rama de la educación, esto me interesa mucho, Bruno. ¿Qué es lo que, y te lo pongo así como si tú fueras como el vocero de tu generación, qué es lo que ustedes necesitan de un profesional de la educación cuántica? Porque aparte de que tiene que tener una buena comunicación, bueno, acuérdate que también esa pregunta te la hago aparte, pero quiero que me digas que desde el punto de vista de ustedes, de su generación, se está necesitando ahora que nosotros los profesores que estamos en esta rama tenemos que convertirnos en cuánticos. ¿Qué sería? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son esas características que ustedes, que por lo menos tú nos estás facilitando aquí? Porque nos estás diciendo que conectamos, que los profesores que saben explicar bien un tema específico, pero pienso que tiene que haber algo más. Vámonos a quedar a nivel universitario, ¿no? Porque ya ustedes llegan a nivel universitario y tú has dicho algo muy importante. Dependiendo de cómo ustedes han aprendido de niños, así mismo ustedes van a ir absorbiendo a medida que van creciendo, pero cuando se ven en el escenario ya a nivel universitario, las cosas a veces no es lo que uno es diferente, por lo menos por eso es que de hace décadas para acá, en las secundarias, a los estudiantes se les va preparando con un profesor por materia, porque antes la tendencia era un profesor daba todas las materias y había mucho apego. Entonces esto le permite al estudiante cuando llega a la universidad ya el impacto no es como antes. Ya saben que van a tener diferentes profesores, diferentes personalidades, estilos, etcétera. Entonces ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cambiar? Y yo me sumo también en ese grupo. ¿Qué es lo que ustedes requieren ahora? Pues creo que todo inicia con una pregunta de ¿cómo hago a esta persona joven entender? Que en el proceso de enseñar y en el proceso de emisor y receptor, el profesor que me dio comunicación y lenguaje ¿cómo se llama? En la universidad, que es brillante, no me recuerdo el nombre actualmente, dice que en el proceso de la comunicación, que es como uno no nada más da información, pero cuando uno recibe información, porque en educación es cuando tú eres un neto receptor, la responsabilidad del mensaje es netamente del emisor. Entonces, ¿cómo yo hago que este mensaje llegue de manera correcta a la persona que lo va a recibir? Educación es cómo tú recibes las cosas. Entonces, ¿cómo hago a este alumno, a esta persona, a este profesional, a este colaborador, entender algo? Entonces, ahí es donde vienen los nichos de lo que uno está hablando. Matemática, profesionalismo, ética y valores, comportamiento organizacional. Entonces, obviamente hay mejores herramientas, pero ahí es donde vienen. Herramientas. Muchas maneras diferentes de cómo llegar a algo. Porque es muy fácil decir que cuando uno aprende es de una sola manera, pero la manera de aprender es tan diversa
y ahora más que nunca se entiende que todas las personas entienden de manera distinta un tema dar a aprender. Es cómo hago que esta mayoría de alumnos, porque muy rara vez en una educación universitaria es algo uno a uno, Sí. que de manera general todos lleguen a un mismo punto que yo necesito que esta persona entienda. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, en comportamiento organizacional, las herramientas de presentación para que la persona explique es una primera herramienta para poder entenderlo, porque si tú no entiendes algo, tú no lo puedes explicar. Y si la persona te está dictando información que simplemente está plasmada en su cabeza, pero sin entender, tú te vas a dar cuenta. Tú no vas a ir a un congreso y tú vas a ver a una persona que está leyendo simplemente una diapositiva. Significa que la persona no entendió. Entonces, educación y qué necesita un profesional de la educación respecto a la educación de profesional cuántico. ¿Cómo hago entender a esta persona? Entonces, claro, si tú estás hablando de un tema de ciencia, de matemática, física, química, eso es algo mucho más específico, que es como el proceso de repetir las cosas para aprender. Están las fórmulas, están los ejercicios, pero en el mundo profesional, muy rara vez, y más que es el 80%, que es el mundo relacional, es entender. Entonces es cómo adecuar la información para que el receptor pueda hacer. Entonces eso es lo que necesita un profesional de la educación. Cómo hacer entender a las personas que están recibiendo esta información. Sería, bueno, fíjate que mientras tú hablabas se me venía a la mente que hay un tema aparte de la comunicación, está el lenguaje. Uh-huh. Y si el lenguaje no es transmitido correctamente, primero, si no es entendible, entonces, aunque sea un brillante profesional cuántico en la educación, no va a entender, en este caso el receptor o el público, la información que se le está transmitiendo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que tener presente que un ser humano recibe la información o el aprendizaje o el conocimiento a través de tres maneras. Algunos son visión, a través de imágenes, a otros auditivo, y por eso es que a veces es el movimiento del profesor, camina para allá, camina para acá, y cuando estamos ahora, mira que incluso ahora los podcasts tienen esto, un video para poder que también los que no todo el mundo le gusta audio, también necesitan ver la forma, el gesto, las miradas, si hay risa, qué sé yo. Uh-huh. Así que todo esto es un complemento. Entonces ahí es donde me doy cuenta que a veces sí hay profesionales de la educación que no tienen ese cuidado de a la hora de transmitir su información apoyándose en unas diapositivas. Hay infinidad de sistemas de diapositivas. No aplican estas tres técnicas. Entonces, tú dijiste algo, en una conferencia el nivel es diferente. Porque quiero que me hagas como que me expliques un poquito si ahí también entra un profesional cuántico de un conferencista, porque cuando tú vas a una conferencia que va vamos a suponer, siguiendo la línea de comportamiento organizacional, sabemos que el público es conocedor del tema o le interesa el tema, me quiero aprender más. Entonces, las conferencias por lo general son 2 líneas y el conferencista desarrolla y la gente está anotando. Uh-huh. Pero en un salón de clase, siempre es bueno no usar esa técnica porque el estudiante entonces no va a tener esa capacidad de retención porque primero es una materia nueva que no conoce, que es parte de su plan de estudio y entonces necesitamos a veces que no es lo usual porque no se debe permitir porque hay reglas incluso hasta para hacer una presentación. Yo sé que tú me estás diciendo a dónde quiere llegar la profesora, pero en la pregunta... No, te estoy captando. La pregunta es, casualmente, si uno es un profesional cuántico de la educación, el profesional cuántico no solamente será que tiene que apoyarse en un PPT, vamos a llamarlo así, con mucha información cargada, pero no sobrecargada, cosa que el estudiante pueda captar, pero está más allá del apoyo, sino también de la forma en que va a transmitir, buscar, me imagino, que el lenguaje lo más simple, sencillo posible,
porque hay muchos que, acuérdate que en un plan de estudio ahí esta materia no me gusta, pero la tengo que coger porque si no, no me termino la carrera. Entonces, yo lo que quiero volver a que me interesa mucho la opinión, porque tú eres joven y todavía estás o sea, en el proceso de que nos puedes transmitir como la generación que van a ser nuestro relevo generacional. Ya tenemos claro que la energía, la forma de comunicarnos, pero ¿qué es lo que ustedes en realidad quieren o les gustaría en el momento de una clase a nivel de universidad? ¿Cómo debe ser hoy en día un profesional cuántico de la educación? ¿Qué debería? Esto lo vi Ajá, Esto lo vi esta semana en clase, ok. porque un profesión de formulación de proyectos dice, ¿qué esperan ustedes de la materia? ¿Y qué no esperan ustedes de la materia? Y ahí es donde uno empieza a formularse de qué quiero. A veces uno no sabe qué quiere y uno no sabe la manera en que tiene las cosas, pero cuando uno más o menos ya sabe, uno sabe qué pedir. Y ahí es cuando, ¿cómo puedo entender yo? El profesor está pidiendo, ¿cómo los hago entender? Uh-huh. Entonces, me recuerdo que para formulación de proyectos es algo intrínsecamente técnico y detallista, porque es como este lenguaje embellecido, pero es algo muy puntual de cómo hacer un procedimiento. Entonces, me recuerdo de que el primer enemigo que todo el mundo decía es que espero que las clases no sean monótonas. Espero que usted tome el tiempo necesario para saber de que cada segmento de información que usted está dando, todo el mundo en el salón lo puede dar. Entonces, por ejemplo, es no monotonía, es tiempo necesario. Algo dijeron que, profesor, necesitamos que sea breve en los conceptos que usted da, porque al momento que uno se extiende, a veces uno pierde el hilo. Sí. Entonces, esta brevedad es muy importante. Menos información puede ser más entendimiento. Unas diapositivas menos cargadas de información, con más imágenes, referencias, porque a través del ejemplo uno aprende mucho más. Es cierto. Y está técnicamente la neurolingüística, de cómo destapar estas capas para despertar el interés de alguien en un proceso de comunicación. Entonces es como que esta clase es muy pesada, bueno, puedo iniciar con un chiste. Entonces no es nada más como hacerlos entender, sino cómo quitar este peso de encima de uno de hoy tengo que aprender esto, que este tema no me gusta, no tengo una afinidad, estoy muy cansado. Pero cuando tú despiertas la escucha activa de un alumno, más allá de que la persona no sepa cómo decirte cómo puede entender algo, siempre van a entender y algo se va a quedar. Capaz no lo entiende perfectamente, pero cuando la información llega, ya no hay una manera de quitarlo, se queda. Entonces, hay herramientas de cómo técnicamente un profesional en la educación puede hacer llegar a la información, pero es como desbloquear el hecho de que alguien escuche, porque a veces el emisor no está listo para recibir la información. O sea, no, el receptor no está listo para recibir la información. Es cierto, toca decir algo que es muy, muy cierto. Muchas veces no están listos, puede ser por muchos factores, hay muchas cosas, no están listos, están distraídos, no es el momento que están para tener esa atención. No están predispuestos tampoco. Uh-huh. Entonces, me gustó, hablaste de que más ejemplos, y yo estoy totalmente de acuerdo que ahora uno, más que tanta teoría y conceptos, o sea, los conceptos siempre he dicho que son importantes para poder indagar y ampliar un tema X, porque para eso hay autores que son los gurús, son los padres de la historia o de los que crearon X tema, y que es importante darle su lugar, y los conceptos te van a permitir poder entonces entender. Sin embargo, algo que me encantó, los ejemplos que ahí va ligado son los casos, que se hagan casos en vivo, ejemplos. Y yo quiero preguntarte, el tiempo. ¿Tú sientes que es necesario también que se mantengan 2 horas y 15 minutos en un salón de clase al estudiante? Pues aquí es cuando entra la comparación de una conferencia contra un salón de clase.
Porque una cosa es recibir una información totalmente nueva y otra cosa es nutrir un pedazo de información donde uno ya tiene un conocimiento. Cuando tú vas a un congreso, tú vas a nutrir un conocimiento. Y las personas están dispuestas a estar más tiempo en un aula, un salón, X, Y o Z lugar donde estén recibiendo esa información. Porque ya están predispuestos a la información. Que el primer toque de un educador a decir, ok, tengo que despertar el interés de estas personas acerca de este tema de conversación, que o sea, este tema tópico de enseñar. Porque no solamente lo voy a evaluar, sino que esto es una herramienta para ellos. Más allá de usar herramientas, uno usa herramientas para dar herramientas. De cómo van a usar ellos después esto cuando sean profesionales, porque por algo están buscando una licenciatura, un doctorado, una maestría, un técnico en eso. Entonces, es interesante porque la cantidad de tiempo puede predisponer a alguien de estar aletargado, porque uno puede ser receptivo hasta cierto punto. En inglés hay una frase que dice, you can only do so much. Y entonces la gente, tú solamente puedes hacer tanto. Entonces eso lo cambian a otras cosas. Por ejemplo, you can only hear so much. Tú solamente puedes escuchar tanto. Entonces, en las escuelas, los modelos de educación dicen que son 45 minutos a 1 hora 30, que ese es el estándar que se ha llegado a través del tiempo de cuánto alguien puede escuchar. Y más cuando son temas de conversación nuevos, tópicos nuevos para enseñar. Entonces, uno tiene que saber que ciertos temas se puede extender mucho y el tiempo puede ser menos porque son temas fáciles. Pero tú no vas a explicar matemática cuántica en 3 horas de clase para que alguien, incluso con la mejor capacidad, se les frían las neuronas por tanto proceso de análisis que tienen que hacer. Porque las mejores cosas son dosificadas. No es todo una sola vez. Entonces, dependiendo de lo que tú estés impartiendo, el tiempo sí es relevante, porque puedes abrumar a alguien, incluso antes de que estén predispuestos a recibir una información. Ahora dime algo, ¿un profesional cuántico de la educación va a influir definitivamente la personalidad, la forma en que dé su clase, por lo que estamos 2000%. entendiendo? 2000%, porque esta persona cuánticamente va a hacer lo posible para que su objetivo como profesional sea cumplido. Que sea que todos sus alumnos o todas las personas a su cargo entiendan el pedazo de información, comunicación, herramientas que está intentando dar a cabalidad para que esas personas después lo usen. Porque técnicamente tú estás creando espejos. Tú estás creando algo que después va a reflejar en el tiempo el conocimiento que adquirió. Y sabes si no pegó, si la persona no estuvo predispuesta o simplemente no gustó, o el profesional no hizo bien su trabajo, porque por muchos años la gente entendía, no, es que esta persona es un buen profesional, pero es que le cuesta esto. Capaz el problema fue que la persona que le enseñó esa información no hizo un trabajo correcto. Y entonces ahorita es que cualitativamente se está pidiendo que los profesores y los educadores vayan la milla extra para poder que estos estudiantes hagan. Entonces cuando un educador cuántico es un profesional cuántico, porque hace que él energéticamente va más allá para que sus alumnos puedan entender. Mira, hay algo que aquí lo voy a confesar sin decir nombre. Cuando dimos la materia nosotros de comportamiento organizacional, yo hice una pregunta en uno de esas pruebas de conocimiento. Fíjate que antes de llegar a ese punto, quiero hacer un comentario. Yo me di cuenta que decir examen o ejercicio causaba un impacto a los estudiantes. Ajá. Entonces yo dije, vamos a cambiarla como una prueba de conocimiento, porque realmente siento que es como más baja, más tranquila. Y sí, y a mí me dio muchos resultados, pero ¿qué ocurre? Yo antes tenía una metodología que les encantaba a los estudiantes cuando todo era presencial, donde por lo menos las pruebas de conocimientos yo las hacía en pareja. Así que cuando el estudiante se sentaba con su otra pareja a hacer la prueba de conocimiento, se intercambiaban la información y se apoyaban uno con el otro. Y era fantástico porque ahí, de una manera consciente o inconsciente, se estaban ayudando y el aprendizaje era así, entre dos y continuo, y era algo que a mí me encantaba y yo lo hice por muchos años y los estudiantes les gustaba esa metodología. Y a pesar de eso,
A veces me fracasaban, pero eran muy pocos. Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? El proceso de retroalimentación es una de las herramientas que necesita un educador cuántico, porque tú crees que estás haciendo todo lo posible, pero tú le has preguntado al receptor si está haciendo, o sea, si está haciendo correctamente. ¿Y cómo haces eso? A través de compartiendo opiniones y haciendo preguntas. Cuando dos alumnos están juntos, se están retroalimentando. Exacto. Y sienten que su información está más completa y por eso es que estas personas tienden a salir mejor. Y si no lo hacen es porque están completamente no preparados, completamente predispuestos, completamente con malas experiencias previas respecto a cómo transmitir información, porque una prueba es chequear esa información que ya tienes. Y yo creo que un profesional cuántico, ninguno de sus estudiantes reprobaría, porque sabrían que entenderían. Pero sabes que a mí, yo sí tuve varios incidentes donde el estudiante me decía, yo prácticamente hice el examen porque fulano no estaba preparado, pero no importa, a ese estudiante se le quedó algo. Y sí me tocó a mí un par de estudiantes que estaban en blanco los dos. O sea, se confiaron mucho de que las cosas, aunque eran en pareja, porque yo les explicaba, iba a ser fácil, pero no, la idea es que se compartieran el conocimiento y se apoyaran. Eso tuve que dejarlo de hacer por la llegada de la pandemia, porque ¿cómo lo iba a hacer? Porque ahora tú ves con la plataforma, todo lo tienes que establecer dentro de la misma, del Moodle, y ahí pues se va calificando, ¿no? Pero sí es una técnica que yo utilicé por mucho tiempo y que siento que que era muy valorada, ellos les gustaba, fue muy aceptada y sencillamente fue uno de los aprendizajes que utiliza la metodología de que siempre lo menciono de la escuela de Finlandia, ¿no? Entonces, así se manejan ellos, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de nosotros, cuando estábamos en comportamiento organizacional, yo hice una pregunta que, Bruno, a mí me trastocaron algunos de tus compañeros, porque yo dije, ¿cuál es el legado que tú quieres? ¿Cómo quieres que las personas te recuerden? No sé si recordarás esa pregunta. Yo me recuerdo, era una Pero, prueba que lo hacíamos desde casa. Sí, ajá, entonces, porque como la materia es comportamiento organizacional, tú estás transmitiendo, aunque seas un estudiante, cómo es tu comportamiento para llegar a una empresa. Claro que uno se va puliendo, va desarrollándose, pero Bruno, hubieron varios de tus compañeros que me dijeron no sé y otros no me la contestaron. Y a mí eso me preocupó, por eso es que este tema es tan importante para todos los que estamos en este medio de la docencia, porque si bien es cierto, yo todavía tengo muchísimo que mejorar, pero me preocupó de que todavía existan en este pleno siglo XXI jóvenes brillantes que no sepan bien cómo quieren ser recordados. Entonces ahí es donde yo siento que nosotros, los profesionales de la educación, tal cual como tú estás explicando, tenemos que ver qué hacemos, pero a veces yo siento que se nos escapa de la mano por más energía cuántica que podamos tener o queremos desarrollar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué desde tu punto de vista de joven, qué se puede hacer para captar a esos chicos que son compañeros tuyos que están como que están, por decirlo, que va a sonar muy duro, viviendo por vivir? Voy a la universidad porque tengo que cumplir un proceso. Están en piloto automático. Sí. Pues es interesante porque uno es el resultado de todas tus experiencias previas. Y esos alumnos que me respondieron, no sé, son el resultado de todas sus experiencias previas en la educación. Porque hay personas que simplemente no han estado en las situaciones correctas para poder aprender o entender o desarrollar algo, mucho o todo. Y ahí es cuando tú ves por qué la educación de Panamá está en crisis. Porque mucha gente está en piloto automático, que lo que hacen es copiar y pegar información de su cerebro o en la computadora para poder pasar algo. Y más bien, capaz me siento afortunado porque yo crecí en una casa cualitativa, donde mis dos papás eran educadores, los dos son metodólogos, los dos tienen máster, los dos saben qué es la educación, pero mucha gente
sus padres capaz no les dan la cualidad y la preparación suficiente de qué tan importante es entender, aprender, analizar, decir algo. Y desde casa no es nada más eso, sino como ellos en la escuela, que capaz, siempre, o sea, ¿cómo decirlo? La mitad es la capacidad de uno y la otra mitad es todo lo que uno recibe. Y uno decide a veces qué recibir y uno decide aumentar o mejorar su capacidad. Y las dos cosas son modificables, mejorables. Pero ellos son, diría que las víctimas de tantos años de personas que no hicieron el trabajo correcto de cómo despertar el entendimiento, el interés de esas personas en poder entender algo tan básico, porque el comportamiento organizacional yo no le puedo decir que es una materia difícil, pero es una materia que es la base de todo lo que uno va a hacer en un trabajo. Porque uno puede decir que uno está cumpliendo a cabalidad como profesional su rol, pero capaz lo haces como lo están haciendo, en piloto automático. Entonces, ¿cómo puedes hacer uno como profesional, que esto es lo que me estaba preguntando, para hacer eso? Es básicamente resarcir el daño de todo lo que llevan, es despertar la sed de conocimiento. Y ahí es cuando entra la neurolingüística. Que empiezo la clase con un chiste, empiezo con una pregunta, empiezo con un pedazo de información. Entonces vas destapando capas que capaz son pesadas y tienen bloqueada el área de audición activa, el interés, y decir, ¿cómo puedo yo llegar a esta persona? Porque uno tiene que esperar, yo siento que todo profesional tiene que estar, profesional cuántico en general, tiene que estar preparado a iniciar, recibir o comenzar en el peor de las situaciones. Usted tiene que pensar que nadie está predispuesto en su salón a recibir esa información. Y tiene que fertilizar y preparar esa tierra y esa capacidad de recibir a todos los alumnos para poder así despertar, porque es muy fácil decir que uno tiene un buen curso y decir, wow, tuvo unos muy buenos estudiantes, pero capaz es la suerte de todas estas personas que están ahorita en mi salón de clases, tuvieron experiencias positivas y buenas capacidades, tuvieron el privilegio de entender, pero cuando usted ve alumnos que dicen, no sé, o no le responden, es qué lástima, esta persona no ha tenido la oportunidad de entender algo o de que alguien vaya a la milla extra para hacer entender. Entonces tiene que simplemente hacer como si nadie fuera a entender. Y usted, a través de la neurolingüística, a través de la retroalimentación, a través de cómo dar de manera más gentil, a través de ejemplos, a través de menos es más, a través de menos tiempo, información para que la persona empiece a decir, esta es la primera vez que entendí algo. Hay veces que uno sale de una clase y tú dices, no puedo creer que yo entendí esto. Y eso es porque de alguna manera algo te captivó. Y eso tiene que ver con el profesional de la educación. Mira, que hay algo que por lo menos yo sí he escuchado, que hay profesionales que dicen, yo doy mi clase, a mí no me interesa si entienden o no. Yo soy un profesor, yo no soy el papá o la mamá de estos chiquillos. Entonces yo me pongo a pensar, yo soy de la idea que si nosotros tenemos esta profesión, primero es una profesión que siento que tiene que tener vocación, no es un negocio. Más que la educación se está convirtiendo en un negocio, tenemos que ser responsables de lo que nosotros vamos a aportarle a esta nueva generación, porque si no somos responsables, entonces mejor yo pienso que no podemos seguir educando. O sea, por lo menos no podemos ser profesor, porque tenemos que ser responsables en base a a lo que nos corresponden. Ahora, hay un punto también que quiero destacar, que hemos conversado a veces, colegas, que muchas veces sí nos encontramos con estudiantes que, como tal cual estás diciendo, traen un arrastre que no han tenido por lo menos la suerte, vamos a llamarlo, o han tenido pues apoyos en su camino de padres o de familiares, etcétera, para tener un buen aprendizaje o que tengan un sentido su vida. Pero hay algo que a nosotros siempre nos achacan y siento de repente puedo que me esté equivocando, Bruno, pero realmente somos nosotros los responsables de tener que mejorar ese desarrollo, porque cuando un estudiante, como en el caso este que lo estoy compartiendo aquí
abiertamente, varios de tus compañeros dijeron, es que no sé qué poner y otros. Mira, la única pregunta que no respondieron y que sacaron mal, porque si no me responden, pues está mal la respuesta, era Correcto. esa. Entonces yo dije, pero tienen el conocimiento, están claritos con esto y no saben ellos cómo quieren que lo recuerde. Esa es la parte que yo digo, tenemos que también llegar un poquito más allá, porque no es solamente dedicarnos a lo que es la teoría de la especialidad de nosotros, sino tenemos que tratar de influir más allá. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que ustedes sienten? Porque esto es muy importante, Bruno. Mira, esto lo que tú nos estás compartiendo hoy es lo que muchas veces el estudiante calla, lo piensa, pero no lo dice. Entonces nosotros también los que tratamos de hacer, poner esa milla extra en nuestro propósito de la educación, hay otro tema como este que estamos hablando, no sabemos realmente si podemos dar un poco más porque también hay otra situación, si no se malinterpreta el estudiante porque el profesor se mete, qué es lo que quiere. O sea, es un tema tan delicado, pero siento que no podemos dejarlo o por lo menos hacer de un lado de que no me interesa. Porque sí, a mí me preocupó que habían estudiantes que no saben cómo quieren que lo recuerden. O sea, que hay algo interno de atrás en su tema personal que está afectado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué piensas? ¿Podemos hacer algo más allá? ¿Tú crees que es necesario o simplemente vamos a limitarnos a lo que somos nosotros, especialistas en ciertas materias? Quien se limita no es un profesional cuántico, ni un educador cuántico. Primero que nada, siempre se puede hacer algo. Y lo digo yo como persona que yo mismo a veces no entiendo algo, pero quiero que alguien entienda por mí, que entienda dónde estoy yo. Porque es donde vienen los 4 pilares del profesional cuántico. Siempre se puede hacer algo. Y hay veces que un problema no existe hasta que alguien lo ve. Y mucha gente elige no ver el problema. Y el problema a veces es, qué lástima que alguien no vio de que un alumno, un joven, un niño, un profesional no entendió algo. Ahí es donde uno tiene que dar el salto cuántico y decir, voy a hacer esto. Transicionas tu energía a, voy a hacer que esto suceda. Ahí es donde inicia la retroalimentación. Y tú llegas a esa persona y le preguntas, usted, después de ese examen, usted, no, o sea, no quiero recriminar, pero aquí es donde, ¿cómo puedo mejorar? Llega a la siguiente clase a decir, hola alumnos, ¿cómo están? Ya evalué todo, pero quiero conversar esto específico que sucedió en el examen. Muchas personas me comentaron esto y quiero preguntar, ¿por qué? Y siento que en Panamá y en muchos lugares en Latinoamérica existe un silencio educativo. Yo creo que el silencio es lo primero que mata, porque donde hay silencio no hay comunicación. Tú asumes y sigues. Entonces, cuando tú llegas, porque una cosa es en una hoja o en un Word o en una plataforma responder algo o no responder. Pero cuando tú preguntas a alguien, a una persona, no nada más tú ves si la persona quiere decirte algo, sino tú ves por dónde llegar. Porque incluso cuando la persona no te dice o no puede decirte porque no tiene la capacidad o no tiene las herramientas para poder decírtelo, tú entiendes de dónde viene el problema. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a adaptar cómo tú puedes hacer entender a alguien. Entonces, siempre se puede hacer algo así. Ahí empiezas a hacer la pregunta. Le empiezas a dar ejemplos. Bueno, yo en mi trabajo, yo soy una persona muy dulce y hago que todo el mundo se sienta bien. Entonces me quiero hacer sentir y ser recordada como una persona que es dulce en su trabajo. Eso no tiene que ver con muchas cosas y capaz cuánticamente, profesionalmente tú dices, bueno, ¿en qué tiene que ver eso con el desempeño de un profesional? Pero es una referencia. Y a partir de un ejemplo empiezan a saltar otras cosas. Es un efecto dominó. Empiezas a decir, bueno, por ejemplo, a mí me encantaba en mi trabajo hacer planillas. Entonces yo quiero ser la persona que es recordada que su trabajo siempre estaba bien hecho porque nunca mis planillas estaban mal hechas.
Entonces, cuando empiezas a dar ejemplos, la persona empieza a ver una imagen completa. Y es cuando las personas empiezan, entonces tú empiezas a hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es tu ejemplo de eso? Ay, mi trabajo soy eso. Entonces, tú dices, entonces te gustaría que tus compañeros te recuerden como esto. No, profe, porque en realidad me gustaría esto. Entonces empiezan a hacer conexión a las cosas. Empieza la comunicación interna. Entonces, siempre se puede hacer algo. Claro, lo malo es que en qué momento tú con un salón de 20 personas vas a hacer ese salto cuántico con 20 personas o con las personas necesarias, mientras que tienes que impartir más información porque tienes que seguir con siguientes módulos y siguientes cosas porque tenemos una ventana de tiempo. Pero es en el físico donde tú te das cuenta cómo puedo hacer yo algo. Por eso es que para mí la virtualidad mata mucho de la educación. Yeah. La virtualidad, lamentablemente, se venía funcionando hace ratito. Llegó a nuestro continente con más fuerza, pues el producto de la pandemia, pero lo digo así, lamentablemente ella ha llegado para quedarse y sobre todo te voy a decir que todavía las personas no están preparadas para este manejo de virtualidad, porque dar clases, o sea, ser un estudiante, en este caso sí, la responsabilidad va a ser un poco más para el estudiante. Hacerlo todo virtual está enfocado a disciplina, responsabilidad y fechas. No es un tema de que que no pude entregar, profesora, que ayúdeme. No, si no entregaste hoy 20 de mayo, olvídate de eso, ya perdiste. O sea, es un poquito más complicado. Y también ahí es donde quiero hacerte otra pregunta, consultarte más bien, porque de verdad, Bruno, me estás dando muchas luces, y me estás ayudando para poder reinventarme nuevamente en algunas otras cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tema de que la virtualidad ahora con estas plataformas ayudan mucho al estudiante porque uno les pone una actividad y a veces se les pone realmente hasta una semana? Y encima de que tiene toda una semana, y si contamos la cantidad de horas que tiene un día, 24, vamos a sumar, o sea, todavía te llegan estudiantes, profe, es que te echan toda una historia. Entonces, ahí es donde yo digo, yo soy un docente, en realidad tengo que ser, o sea, yo soy un docente que soy cuántico, tengo esa energía. ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué tengo que ser más flexible de lo que ya he podido ser? Porque también estoy viendo la otra parte como docente en el sentido de que hay estudiantes que por más que nosotros tratemos de colaborar, el estudiante no está respondiendo correctamente. Y ahí es donde traigo a colación los comentarios de mis otros colegas que me dicen, Esther, es que siempre te lo hemos dicho, ellos no son nuestros hijos, ellos son estudiantes. Porque yo digo, oye, pero es que pasó esto porque nosotros comentamos. Ellos están fallando su vocación en ese momento. Entonces, pero lo que quiero preguntarte es qué hacemos porque hay estudiantes. Mira, te voy a poner el ejemplo porque estamos hablando de esto para que sea más claro. Yo no sé si tú te diste cuenta o si te enteraste, realmente esa chica se salió de la clase que teníamos, pero yo la tenía en otra clase. No voy a decir el nombre, pero ella se le murió la mamá. No me enteré. O sea, sí supe quién era, pero no sabía que ese era el problema. Entonces, tuve un estudiante, compañero de la clase de comportamiento organizacional. Ella se tuvo que salir de ese salón, pero estaba en otra materia conmigo. Y ella me dijo, por favor, me llamó un domingo, que eso fue una cosa así inesperada. Me pasó esto, y yo no me puedo quedar en la materia. Yo le dije, obviamente, tranquila, vive tu momento, obviamente madre es madre. Ahí es lo que ahí estamos entrando como profesor. Quédate tranquila, yo te voy a ayudar. En este momento, quédate tranquila. Cuando estés más respuesta, me llamas y hablamos. A mí me partió el corazón, pero ¿qué ocurrió?
La chica después de casi 6 días me llama, esto, el otro, yo le dije, me vas a hacer un solo trabajo y va a representar la nota de todas estas actividades que han estado pendientes, pero lo tienes que subir en todas las actividades porque tú sabes que si no se suben, ¿cómo yo voy a calificar? Lo hizo la chica. Después se acabó ese cuatrimestre y me sale un estudiante con una historia de que él no podía quedarse porque él tiene una beca, que no sé qué, y que le falló esto. O sea, toda una historia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir la historia de esta persona. Se le murió su mamá. A pesar de este dolor, la chica sacó adelante la materia. Por supuesto, ahí es donde entramos nosotros los profesores, porque hay otros que van a decir, bueno, ni modo, pues no se puede hacer nada. ¿Qué quieres que te haga? Como el caso de que habían unas estudiantes que tampoco las aceptaban porque estaban en licencia de maternidad y toda una historia también que fue otra historia que me tocó atender. Y me doy cuenta que sí, que hay profesores que son, yo les llamo clásicos o que son muy arcaicos con el estilo que tenemos que ir renovando. Yo siento Arcaico es que una buena palabra. sí. Entonces, ahí es donde voy, de que también nos encontramos, Bruno, con estudiantes que pese a una situación económica, pese al dolor que estén pasando, ellos son conscientes de que esta es una oportunidad y yo no la puedo perder. Pero también, gracias a Dios, yo me imagino que habrán profesores, porque yo espero que yo no sea la única que cuando son casos como estos, estemos ahí para ayudar, porque obviamente nadie tiene capacidad para poder hacer las cosas ante un dolor tan grande como ese, de la pérdida de un ser querido. Entonces, esa es la parte también que yo creo que tenemos que humanizarnos más los profesores. Porque sí me ha tocado ver casos que eso no es mi problema, yo vine aquí a dictar clases y punto. Pero también quiero señalar la otra parte, que tenemos estudiantes que todavía sienten que están en secundaria, donde creen que el profesor tiene que ser más flexible. No. Y no podemos hacer tampoco eso. Pues es muy interesante lo que dice, porque hay que personas, alumnos, estudiantes, profesionales, que circunstancialmente no pueden hacer algo. No es el momento de la vida, tienen un proceso emocional, un proceso de responsabilidad, que es lo mejor que podría decir para generalizar, que no les permite dar, aprender, estar, hacer, para poder seguir con la información que ellos están intentando recibir en parte de su proceso, como forjarse como profesionales en general. Entonces, esa alumna pudo haber dicho, estoy abrumada, no puedo, y eso es totalmente válido. Ella pasó de estar lista a no estar lista por algo que ella no controló, y ella tendría un tiempo X para poder decir, ok, ya estoy lista otra vez. Pero es cuando ves si la persona está interesada. Exacto. Y la capacidad de la persona. Porque es cuando te das cuenta que esa alumna no era cualquier alumna. Era una persona que tenía ejemplos buenos en su vida y buenas oportunidades de entender para saber que su formación, o sea, porque ahí está el proceso de valores internos, de que su formación va primero, de que su madre, por ejemplo, habría querido que ella no hubiera abandonado ese cuatrimestre o la carrera, y es también darse la oportunidad a uno mismo. Si mi mamá, Dios quiera, le pasase algo mañana, mi mamá lo primero que querría es que yo siguiera, porque sabe que eso es parte de mi camino. Y hay personas que lastimosamente no tienen la cama de valores necesaria para poder decir, esto es importante, necesito hacer esto. Y hay alumnos que simplemente no quieren. Y ese es el problema. Una cosa es que tú estás predispuesto por una mala experiencia de cómo recibir información y cómo entender algo. Y otra cosa es que simplemente digas que no quieras, porque al final de cuentas, si el receptor no quiere recibir la información, el emisor ya hizo todo lo posible, usted ya cumplió con la parte de la transacción, que en mi punto de vista es 90%. Y el 10% es de nosotros de decir, voy a recibirla. Si la voy a recibir en un estado de que no sé, no puedo, no quiero, estoy predispuesto a,
usted ya hizo todo lo necesario para adecuar la información para que nosotros entendamos y hagamos ya nuestra parte. Que gracias a Dios poquito, pero es lo que nos nutre a nosotros. Pero usted no le tiene que dar una gracia a alguien que sabe usted cualitativamente que simplemente no quiso hacer la cosa. Él pudo haber dicho, profesora, yo vivo en Caimitillo, yo me paro todos los días a las 3 de la mañana, trabajo 10 horas y después estoy en la universidad y después llego a las 11 de la noche a mi casa para despertarme otra vez a las 3 de la mañana y circunstancialmente no puedo hacer esto. Se le va de las manos. No puede. Se entiende. Pero alguien que no quiere, que tiene todas las oportunidades, porque hay gente que dice que toma una pequeña desventaja y dice, por esto no quiero hacer tal cosa o no puedo. Y eso es una falta de valores. Y mira, tú acabas de decir algo, la comunicación, así mismo como nosotros tenemos que tener una buena comunicación como profesional de la educación, también tiene que ser recíproca, es decir, el estudiante que tiene interés va a comunicarse, profesora, tengo esta situación, usted va a poner un examen en tal fecha, ese día tengo esto, pero nosotros nos damos cuenta cuando hay un interés, pero después es más, ay, profe, que es que no me di cuenta, que no sé qué, después de casi un mes tú me vienes a hacer esa consulta. Entonces, hay muchas cosas también que, que a veces no podemos. Ahora, una pregunta que para mí es fundamental, Bruno, necesito que me digas, desde tu punto de vista, ¿qué características quisieran que sea un profesor cuántico hoy en día? Primero, van dos. Primero, la pregunta. Actualmente hay profesores que has tenido que sean cuánticos en la educación. Y segundo, ¿cuáles son esas características que se debe tener para poder ser un profesor cuántico? Las características de un profesor cuántico son las características de un profesional cuántico y de una persona cuántica. Y ahí ya no hay más nada por donde agarrar. Esa persona tiene que tener esas 4 cualidades, que son los 4 pilares de que es una persona cuántica o un profesional cuántico. Son comunicación, valores, inteligencia emocional y capacidad de resolución. Entonces, cada una tiene un desglose de cosas importantes y yo creo que en ese mismo orden de ideas igual en orden de importancia. Porque capaz una persona no tiene suficiente inteligencia emocional o no sabe cómo tener una capacidad de resolución correcta o capaz le faltan valores. Pero a través del proceso de comunicación tú inicias el proceso cuántico de cómo hacer más, entender, cambiar un punto de vista, llegar a un proceso de comunicación. Y es cuando empiezan a desenvolverse el resto de las cosas. Entonces, un profesional cuántico debe tener una capacidad de comunicación, buenos valores, inteligencia emocional y y capacidad de resolución para poder enfrentarse a las cosas. Muy bien. Ya hice yo misma mis anotaciones. Ahora quiero que hagamos un comparativo. Tú estuviste 3 años estudiando medicina. ¿Cómo es un profesor de la educación en la medicina? ¿En realidad son cuánticos? Porque una cosa es estudiar medicina y otra cosa es una parte de una carrera comercial internacional, que es lo que estás estudiando ahora. Sí son cuánticos, diría 2/3 de los profesores en una carrera como medicina tienden a ser cuánticos porque muchos de ellos tienden a ser doctores también y profesionales de la salud o personas que tratan con personas. Porque mientras más tú trates con una persona y sepas el valor de lo que tú estás haciendo, por ejemplo, para ellos es el valor de la vida humana y la calidad de vida, ellos saben lo importante de lo que te están diciendo. Muchas personas son frías en la manera en que te dicen las cosas porque no saben el valor de lo que están diciendo. Pero en una carrera como medicina estamos hablando de la vida de alguien, en el peor de los casos. Porque no siempre es la vida de alguien, puede ser estética, puede ser un proceso específico, pero estas personas saben de que si ellos hacen mal su trabajo, posiblemente ellos sean la referencia porque un profesional después está mal y no hace lo correcto para cumplir a la capacidad. O sea, todos los doctores deberían ser profesionales cuánticos. Todo el mundo debería ser un profesional cuántico, sin importar la carrera. Entonces,
todas estas personas tienen que saber comunicarse, tener buenos valores, tienes que saber comunicarte porque tienes que comunicarte con otros doctores, comunicarte con tus profesores, comunicarte con los pacientes, tienes que tener buenos valores para decir, es mi responsabilidad hacer esto bien. Tener inteligencia emocional para tener empatía, y es cuando entiendes la importancia de las cosas y cómo hacer mejor las cosas y cómo entender y cómo no abrumarte y cómo darte la capacidad y el momento de poder hacer algo y la capacidad de resolución, de actuar y decir, este es mi momento, tengo que hacer esto específico. Yo como profesor, yo como doctor, yo como profesional. Entonces, ojalá, y creo que cada día es más, porque cada vez se entiende más profesionales son cuánticos sin querer queriendo, pero cada vez estamos entendiendo el valor de lo que es hacer genuinamente bien las cosas y hacer lo mejor que uno puede. Y por eso siento que cada vez hay mejores profesionales. Y ya no es extraño y raro ver a esta estrella de persona que dice, esta persona es impresionante, sino que cada vez te dices, wow, cada vez mi salón de clases, las personas al servicio donde yo atiendo, un servicio de médico, en la universidad, en mi área de laboral, cada vez siento que estoy trabajando con mejores personas porque están mejorando cuánticamente y cada vez tienen mejores herramientas para poder lograr los 4 pilares de un profesional cuántico para poder ser mejores personas y mejores profesionales. Oye, me quedo con esa noticia porque esto es esperanzador, porque la verdad es que las estadísticas a veces, no sé si es que no las actualizan o qué, pero siempre están hablando de que hay una decadencia de valores, que las personas están abrumadas, que la salud mental ha afectado tanto, que hay depresiones, hay ansiedad y que la gente no puede enfocarse bien y al final no se pueden convertir en lo que estás diciendo, en personas buenas con esa energía cuántica que es tan necesaria hoy en día y que has dicho algo de verdad muy importante. Esto no es un tema solamente de la educación, es un tema que todo profesional debe aplicarlo para que esto sea como un efecto dominó, como dijiste antes, todo el mundo, y eso se va contagiando, se va contagiando. Bueno, Bruno, quiero darte las gracias de verdad. Este tema, mira, yo no sé si quieras agregar algo más. Es un tema que en la forma que lo has explicado, tan magistral, tan sencillo al mismo tiempo, se ha entendido para el público. No, de veras, porque es que esta palabra cuántica está, que todo el mundo la utiliza, pero al final, es que yo le hice una vez una pregunta a alguien que se supone que ya está a otro nivel y me dijo, yo después te explico qué significa eso. Y yo me quedé tranquila, no dije más nada. Y cuando tú me dijiste el tema, lo has explicado tal cual, que es esa energía que al final todos tenemos, pero que a veces la tenemos como en pausa o la tenemos encajonada por X o Y razón, pero la idea de este siglo XXI es sacarla, porque con esta explicación nos has hecho entender que es necesaria. Yo diría que es una obligación que el ser humano saque esto, porque es vital para el mejoramiento en todo sentido. Correcto. Gracias, profesora. Es muy interesante este tema de conversación y es como tópico para aprender, porque hay veces que uno no le pone palabras a las cosas y uno a veces espera que otras personas entiendan por sí solas, pero se siente también cuando uno por fin lo acercan de manera gentil a algo que uno le hace tan bien y uno le hacía falta, porque uno a veces siente que sabe las cosas o entiende hasta que llega ese momento que tú dices, wow, esto es lo que yo necesito. Y siento que mi vida ha estado llena, o sea, yo aún me falta mucho para hacer o sea, siento que muchas personas, como usted dice, yo siento que usted es una excelente profesora y que aún usted diga que usted está aún en proceso de mejorar, me habla muy bien de usted y muy bien de lo que ha vivido usted y cómo ha decidido usted, todo lo que ha entendido y todo lo que ha aprendido como profesional para después darlo, para crear buenos profesionales. Y usted diga, necesito hacer más. Usted es el dominó que comienza para que las cosas sean mejor. Y yo soy otra de las pistas dominó que recibe a un profesional como usted, que digo, tengo que seguir haciendo las cosas mejor y dar un poquito más de mí mismo
para que las cosas se hagan como es, porque así es como vamos a cambiar nuestra realidad como país, como mundo, como profesionales, y es dando la milla extra. Y suena como un sacrificio, pero es una gratificación. Oye, me vas a hacer llorar aquí hasta que tengo los ojos aguados. La verdad es que qué emoción me da esto, pero definitivamente que tenemos que cambiar. Bueno, esto es lo que me encanta del podcast, que salen las emociones. Y esto es lo que es en realidad, pero definitivamente que primero que nada te felicito porque has explicado esto muy bien. Ya te digo, lo has hecho de una manera sencilla y clara y podemos cerrar que en definitiva esto es algo que todos tenemos que aprender a desarrollarlo. Todos los tenemos, pero simplemente por X razón, porque a veces tenemos frustraciones, porque tenemos aquello, y no lo estamos poniendo en marcha. Pero sí hay carreras que son necesarias tenerlas muy presente, este tema de esta energía positiva, como es la educación. Por lo menos el hecho de que tú hayas hecho esta explicación, un joven de nuestra generación, que nosotros tanto hablamos que tenemos que prepararlo porque ellos son nuestro relevo generacional. Oye, a mí me deja más que o sea, por eso que estoy con las emociones encontradas ya con el llanto y todo, pero es que me siento feliz porque yo me puedo decir, yo puedo irme y yo sé que del grupo hay uno que va a dirigir y va a seguir el cambio. Y eso es lo que nosotros requerimos porque nosotros no somos eternos. No somos eternos y tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí sé que tenemos que mejorar todavía, porque este es un tema de responsabilidad, no es de que yo me voy a parar aquí a dar clases porque esto está escrito en piedra, porque lo dijo Esther y es así, no, es un tema de que hay que irse mejorando en todo sentido y sobre todo ser más humano y tratar, me quedo con lo que me dijiste. Y definitivamente yo debía haber llegado al salón y de haber dicho, necesito hablar con algunos estudiantes de manera privada porque sí me quedo con eso de que no contestaron una pregunta que para mí es muy importante, porque ahí es donde nosotros a veces hacemos estos cuestionamientos para ver qué tipo de persona, de ser humano, más allá de sus conocimientos, sino la parte humana que tenemos al frente. Así que, Bruno, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor haberte tenido en este podcast. Y bueno, gracias por invitarme. Yo no hubiera estado aquí si no hubiera sido por usted. Bueno, pero fíjate, mira, cuando uno es líder, aquí voy a destacar algo. Yo hice la invitación, pero cuando uno quiere aportar y dejar legados en el mundo, aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Y sigue así porque uno, mira, por gusto uno no tiene recorrido y callosidad de sabiduría. Uno tiene un ojo y uno dice, fulano, sí. El otro puede que hay que pulirlo, hay que ayudar. Entonces, yo te felicito, Bruno, tú vas bien encaminado. Qué bendición por los padres que tienes, de verdad. Y qué bueno que has dado ese fruto correcto, porque también a veces hay padres que son excelentes, pero los hijos, Dios mío, la sociedad y las gavillas, y a veces no todas las culpas son de los padres, ni de la misma sociedad, sino a veces internamente ocurren muchas cosas. El ser humano es una caja de sorpresas y yo creo que todos tenemos de una manera u otra convertirnos en esa persona, en ese profesional cuántico y mirar qué está pasando y no ser indiferente. Yo me llevo esta noche realmente esta información muy valiosa de que tenemos que convertirnos en 101% cuántico para poder seguir ayudando, porque esa es la misión. No solamente todos tenemos un propósito, pero hay una misión muy específica como humano, ayudar a otro humano. Me quedo con eso. Bueno, un abrazo a la distancia, Bruno, y muchísimas gracias. Y gracias a todos por haber estado aquí en este podcast de Rompiendo Paradigmas. El podcast de Rompiendo Paradigmas.